el libro de Josué, capítulo 8. Este conquistador Josué que toma Jericó, nosotros conocemos esas 7 vueltas gloriosas y las últimas vueltas cuando todos gritaron los muros caen, una gran y terrible victoria de parte de Dios y Dios fue dándole victoria y Josué se encuentra con una sorpresa cuando van a conquistar Jai. Sí, se encuentra con una sorpresa, ellos van a conquistarla, Dios le da la estrategia, dice, en realidad había mucho temor porque ya se conocía de la vida de Josué y sus conquistas y que Dios estaba con ellos. Entonces, la próxima batalla en realidad fueron con muy pocos hombres. Con estos va a ser suficiente. Amén. Pero cuando llegan allí, ellos se encuentran que en realidad 36 de sus hombres mueren, tienen que huir. Allí en la huida, descendiendo, el enemigo los sigue acechando y bueno, ellos llegan allí al campamento y comienzan las preguntas de Josué a Dios. Amén. Comienza allí y porque Josué le había dicho en el 8:18, vamos a leer 8:18. Dice entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudo oír ni una parte ni la otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a las de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro lado. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y los israelitas que acababan de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, a donde le habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Baal, como Moisés, siervo de Jehová, lo habían mandado los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto y sacrificaron ofrenda de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie uno y otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca de pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad en el monte de Baal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, le había mandado antes, para que dijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel.
y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban en ellos. Amén. Dice aquí que hizo leer, ¿sí? Después Dios, indudablemente que le da la victoria, pero para darle la victoria, ¿sí?, el pueblo tuvo que reflexionar por qué habían sido derrotados primeramente, ¿sí? ¿Por qué en realidad alzaron su voz contra él? Empezó a preguntar Josué, y Dios le responde, no, tomaron del anatema. Dice, ustedes en el pueblo tomaron del anatema. Dice, santifíquense que yo les voy a mostrar quién fue. Amén. Y dice la palabra del Señor, ¿sí?, que las suertes cayeron sobre uno que había tomado de la maldición. Habían enviado que no tomasen nada, ¿sí?, que no tomasen nada de aquello que era del pueblo de Jai. Sin embargo, hubo uno que dice que tomó un manto babilónico, ¿sí?, y dice que tomó unas pocas monedas, ¿sí? Parecía insignificante, sin embargo, para Dios lo dejó ese día marcado como una maldición. Y entonces dice el Señor que se turbó el pueblo, ¿sí? Dice que trajo turbación por haber tomado de la maldición, y turbó el pueblo y trajo derrota, porque mientras ellos venían en conquista, en victoria, en victoria, en victoria, en este momento tienen que huir y retroceder, ¿sí? Y yo quiero compartir esto en cuanto a tomar del anatema. Bueno, yo en realidad siempre es muy fuerte en mí el tema del pacto, de la ofrenda, del diezmo. Para mí es muy fuerte. Si usted tal vez dijera, ¿qué me caracteriza? Tal vez en las enseñanzas es esta área, ¿sí?, de pactar con Dios, de ofrendar, de diezmar. Y como contaba, tal vez en todo ese proceso de mucha escasez y aún hasta de miseria, yo conozco una sola manera de salir, que siempre se lo digo a los pastores, cada discipulado. Si usted, aunque vaya a la nación más pobre, al pueblo más pobre, al barrio más pobre, la única manera de salir es enseñándole los principios de Dios. Y como decía el pastor Byron, en realidad mido el fruto, ¿sí? Tengo una planillita y me siento con cada una de las pastoras semana a semana medir el fruto de lo que han ministrado en el discipulado, y si están rindiendo, si están ministrando lo que se le está ministrando, ¿sí?, entonces hay una planilla donde se ven los frutos del diezmo, los frutos de pacto, los frutos de ofrenda diarias, de cada principio, ¿sí? Entonces, y podemos ver como semana a semana los principios de Dios son implantados en cada discipulado y son implantados en cada lugar. Tengo una pastora que está en un lugar muy cerca, a pocos kilómetros, pero que ella está sola pastoreando allí, y los principios de Dios son tan fuertes en ella que, mire, ha logrado revolucionar en ese lugar. Y hermanas que con terrible escasez tal vez decían, no podemos ir al encuentro, no podemos pagar el encuentro, y yo le digo, no, le digo, organizame un té que vamos a ministrarle los principios de Dios. Y fuimos y ministramos, y las primeras en pagar el encuentro fueron las que menos tenían. Amén. Por eso los principios de Dios, nosotros podemos leer todo este capítulo y podemos ver que en realidad Dios después le llega un gran sacrificio, una gran bendición, pero como decía ayer el apóstol Byron, luz roja para no tomar del anatema, luz roja. Y era simple, pero fueron unos mantos babilónicos y fueron unas monedas. Pero tal vez cuando llega la convocatoria de estar en este lugar, cuando somos llamados a un pacto, y quiero decirle algo, el diezmo, el pacto no reemplaza un diezmo, ¿sí? Porque a veces decimos, yo le voy a presentar un pacto, pero en realidad fueron los diezmos que fuimos reuniendo, los que estamos afuera. Dice, bueno, no reemplaza, el diezmo no reemplaza el pacto, el diezmo es diezmo, ¿sí? El pacto es pacto, la ofrenda es ofrenda, la ofrenda diaria
esa ofrenda diaria. Cada género de semilla nos va a producir una terrible bendición. La primicia, ¿sí? Cada género de semilla, el diezmo es un género, te va a producir una bendición. La ofrenda es un género, te va a producir una bendición. El pacto es un género y te va a producir una bendición. No se puede reemplazar. Amén. Y tal vez alguno dice, tomó de la maldición, tomó del anatema, desagradó a Dios. Esa actitud hizo que el pueblo fuera en derrota y fue llevado a turbación. Qué tremendo como a veces como hombres de Dios o como mujeres de Dios tomar un diezmo, ¿sí? O reemplazarlo va a hacer que usted entre en el valle de la turbación. Amén. Y para tener esa victoria como después tuvieron y sacrificaron a Dios, tenemos que oír atentamente. Y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿sí? Entonces no habla, entonces por eso después dice, habla de bendición. Dice, escojan bien a quién van a servir hoy. Si la bendición o la maldición. Amén. Nosotros nos abrazamos a la bendición de Dios. Yo quiero simplemente dejarle este concepto de cuidarnos de tomar del anatema. A veces nosotros decimos, otra ofrenda más, otro pacto más. Sí, fuimos convocadas las mujeres hace muy poco a otra cena de pacto, venir a la cena de pacto, trajimos nuestro pacto y nos quedaba poco tiempo y ya teníamos que venir a esta convocatoria, ¿sí? Y tal vez si uno dice, pero si supieran los pastores el esfuerzo que es venir para nosotros aquí, yo creo que una demostración de valentía y una demostración que no han hecho cálculos son los pastores de Salta, los apóstoles junto con su congregación, que vinieron con 60 hermanos desde 1500 kilómetros. Realmente yo les bendigo, ha sido un ejemplo, ¿sí? Así que nos ha puesto también en un compromiso a los que estamos más cerca para la próxima convocatoria de adoración. Amén. Entonces yo le animo a usted que no entre en el valle de la turbación. Como decía el dar, que salgamos de este lugar, váyase usted sin nada. A veces dijimos, ay, qué bueno, me va a sobrar esto, ¿sí? Váyase usted sin nada, ¿sí? Siémbrelo. Amén, váyase con lo elemental para llegar allí a su ciudad, pero despójese en este congreso, en las horas que falta, ¿sí? Y algo más que quiero decir, tal vez alguien dice, yo no traje, la verdad que pensando en el viaje, pensando en lo que iba a gastar, en la comida, yo no presenté, pero el profeta le dijo a aquella viuda aquella viuda que estaba endeudada, ¿sí? Le dijo, dime qué tienes en casa. Decirle al que está a tu lado, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Amén. Entonces, váyase usted de este lugar, diga usted, yo me quiero ir con la bendición. Yo me voy a presentar con el diezmo, yo me voy a presentar con un pacto, y si hoy no lo tengo, apóstol, mire, yo en casa tengo esto. Amén. No despójese completamente para que usted vea el fluir de finanzas terrible de Dios, y usted va a libertar, ¿sí? Pueblos, ciudades y naciones. ¿Por qué los va a libertar? Porque el principio de Dios que usted va a estar dando va a ser un ejemplo y va a ser poderoso sobre cada persona que usted ministre y usted hable. Amén. Dios le bendiga ricamente.